Hola a todos, somos el equipo número 2 de la materia de bioquímica, siendo los 6 miembros que ven en pantalla. Los temas que vamos a revisar son membrana celular, componentes de la membrana celular, señalización celular y tipo de transporte. Empezaremos explicando qué es la membrana celular como introducción al tema. Adelante. Para comenzar, hay que definir qué es la membrana celular y para qué sirve. Como ya habrán escuchado en múltiples oportunidades, el concepto de membrana celular o membrana plasmática o citoplasmática es una estructura conformada de una bicapa lipídica que delimita toda la célula, o bien también es conocido como el organelo encargado de separar el contenido de las células del medio exterior, definiéndolas y dándole importantes funciones desde el punto de vista de transporte, comunicación y metabolismo celular. Es una estructura muy dinámica, pues está siempre en movimiento, bien sea por sus movimientos laterales de sus lípidos y proteínas, o por el intercambio transversal de dichos componentes entre las dos capas que la conforman. La membrana celular es la encargada de regular el permiso o bloqueo de la entrada de sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Esta barrera no puede estar constituida por moléculas hidrosolubles, por lo que la composición de la membrana celular es lipídica. Si pensamos que tanto el medio intracelular como el extracelular en relación a una célula son compartimientos acuosos, nos daremos cuenta de la importancia de existencia de una barrera física que impida la salida o la pérdida de enzimas, nucleótidos, entre otras moléculas hidrosolubles, y en definitiva, que mantenga la diferente composición existente entre ambos compartimientos. De hecho, la composición de todas las membranas que rodean a los organelos están constituidas principalmente por fosfolípidos y proteínas. Generalmente, la membrana celular está estructurada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de las células. Es similar a las membranas que delimitan los organelos de células eucariotas. Hay que recalcar que la zona media, que es hidrófoba de la membrana, es la que impide el paso de moléculas e iones hidrosolubles. Sin embargo, existen moléculas polares que atraviesan la membrana, gracias a diferentes tipos de transporte. La principal característica de la membrana celular es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma, se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. La membrana celular da importantes funciones desde el punto de vista de transporte, comunicación y metabolismo celular. Tenemos la primera función, la cual es la protección celular del medio externo, que se da gracias a la característica lipídica de los fosfolípidos que no se mezclan con el medio acuoso, exterior o interior. También tenemos la función de transporte, que se da gracias a la semipermeabilidad para el intercambio de sustancias, presentando distintos tipos de transporte y transportadores de membrana, tanto hacia el interior como el exterior, los cuales le mencionaremos más adelante. Tercera función, comunicación celular. Esta es de las más importantes, ya que, por ejemplo, si se quiere excretar una hormona del interior de la célula al exterior, se tiene que llevar a través de un mensajero especial para esa hormona. Cuarta función, tenemos el metabolismo celular, que en este caso permite el transporte de nutrientes dentro de la célula hacia el exterior, o viceversa. Por ejemplo, tenemos el caso de las sustancias tóxicas, que se quieren excretar desde el interior de la célula hacia el exterior. Ok, a continuación yo les voy a hablar sobre las membranas celulares y les voy a decir cómo están constituidas. Tenemos que contienen lípidos, proteínas y carbohidratos. Los principales lípidos son los fosfolípidos, glicoesfingolípidos y el colesterol. De las dos clases principales de fosfolípidos presentes en las membranas, los fosfoglicéridos son los más frecuentes y tenemos que están formados por un esqueleto de glicerol al cual van a estar fijos dos ácidos grasos, el enlace éster y un alcohol fosforilado. Los ácidos grasos son moléculas que contienen con frecuencia de 16 a 18 carbonos, estructura no ramificada y pueden ser saturados o insaturados con
con uno o más dobles enlaces. En la mayor parte de los fosfoglicéridos que se encuentran en la membrana, el 3-fosfato se esterifica hacia un alcohol. Luego tenemos los glicoesfingolípidos, la galactosilceramida y glucosilceramida, que también se llaman cerebrocidos, y los gangliosidos, que se encuentran principalmente en membranas plasmáticas, y luego tenemos los esteroles. Luego en la siguiente diapositiva tenemos cómo está formado un fosfolípido. Tenemos que un grupo polar, un fosfato y un glicerol forman la cabeza hidrofílica polar, mientras que la cadena ácido graso forma las colas hidrofóbicas no polares. Los lípidos de membrana son anfipáticos, es decir, tienen una porción hidrofílica y otra hidrofóbica. Los ácidos grasos saturados tienen colas rectas, mientras que los insaturados, que regularmente existen en la forma cis en membranas, hacen colas acodadas o como de un brazo doblado. Un ejemplo es el detergente, que son moléculas anfipáticas, por lo que el detergente tiene una estructura similar a un fosfolípido. Los lípidos de membrana forman bicapas. Para explicarlo, podemos tomar como ejemplo las micelas. Aunque su potencial es limitado para formar membranas, tenemos que su parte hidrofóbica está protegida del agua, mientras que la región hidrofílica está en la parte externa en contacto directo con el medio acuoso. El hecho de que las colas hidrofóbicas se mantengan en medio permite que el líquido no entre ni salga. De esta forma, las proteínas pueden ser anfipáticas, permitiendo que una parte de ellas sobresalga en la parte interna y otra en la parte externa. Y como ya he mencionado, la hidrofóbica atraviesa la membrana. Otra interacción entre los lípidos y las membranas es que las proteínas se anclan a una hojuela de la bicapa por medio de los enlaces covalentes con ciertos lípidos. Señalización celular. La señalización celular es un conjunto de procesos o etapas que ocurren de forma concatenada. ¿Ok? En cada minuto del día nuestro cuerpo lleva a cabo tareas complejas, ya sea que conserve la temperatura corporal o que mantenga nuestras manos lejos de la estufa caliente. Sus billones de células se comunican todo lo necesario para ayudar a funcionar. Esta forma de comunicación eficiente y efectiva es un proceso llamado señalización celular. La red necesaria para enviar y recibir estos mensajes es compleja. Estas, que son las moléculas señalizadoras, buscan blancos que reciban la señal inicial, que son los receptores, y finalmente la interacción entre mensajeros y receptores crea una consecuencia final celular, que es la respuesta de la célula a la señal inicial. Las moléculas señalizadoras tienen diversas formas. Algunas veces la señalización ocurre dentro de la célula misma. En otros casos, las células envían mensajes a sus vecinas o en otras células muy distantes. Estas señales pueden ser compuestos químicos, impulsos eléctricos o estímulos mecánicos. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales Tipos de transporte. La mayoría de las moléculas biológicas no pueden difundirse a través de la bicapa de fosfolípidos, por lo que la membrana plasmática forma una barrera que bloquea el libre intercambio de moléculas entre el citoplasma y el entorno externo de la célula, mediante el paso selectivo de pequeñas moléculas a través de la membrana, lo que permite que la célula controle la composición de su citoplasma. El mecanismo más simple por el cual las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática es la difusión pasiva. Durante la difusión pasiva, una molécula simplemente se disuelve en la bicapa de fosfolípidos, se difunde a través de ella y luego se disuelve en la solución acuosa al otro lado de la membrana. El flujo neto de moléculas siempre va a favor de su gradiente de concentración, desde un compartimiento con una alta concentración a uno con una concentración más baja de la molécula. La difusión facilitada difiere de la difusión pasiva en que, en cambio, su paso está mediado por proteínas que permiten que las moléculas transportadas atraviesen la membrana sin interactuar directamente con su interior hidrofóbico. Por tanto, la difusión facilitada permite que moléculas polares y cargadas, como carbohidratos, aminoácidos, nucleósidos e iones, atraviesen la membrana plasmática. Generalmente se distinguen dos clases de proteínas que median la difusión facilitada: proteínas transportadoras y proteínas de canal. Proteínas de canal forman poros abiertos a través de la membrana, lo que permite la libre difusión de cualquier molécula del tamaño y carga apropiados. Cuando un ion particular se une a la proteína del canal, puede controlar la apertura o pueden estar involucrados otros mecanismos. En algunos tejidos, los iones de sodio y cloruro pasan libremente a través de canales abiertos, mientras que en otros tejidos, una puerta debe abrirse para permitir el paso. Las proteínas de canal mejor caracterizadas son los canales iónicos, que median el paso de iones a través de las membranas plasmáticas.
Aunque los canales iónicos están presentes en las membranas de todas las células, se han estudiado especialmente en nervios y músculos, donde su apertura y cierre regulados son responsables de la transmisión de señales eléctricas. Tres propiedades de los canales iónicos son fundamentales para su función. Ósmosis es un tipo de difusión simple a través del agua por acción de las acuoporinas. Las membranas plasmáticas de muchas células contienen proteínas de canales de agua llamadas acuoporinas, a través de las cuales las moléculas de agua pueden cruzar la membrana mucho más rápido de lo que pueden difundirse a través de la bicapa de fosfolípidos. Esta difusión de agua a través de la membrana continuará hasta que el gradiente de concentración del agua llegue a cero o hasta que la presión hidrostática del agua equilibre la presión osmótica. Algunos canales, llamados canales controlados por ligandos, se abren en respuesta a la unión de neurotransmisores u otras moléculas de señalización. Otros canales dependientes de voltaje se abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. Ahora vamos a explicar el transporte activo. El transporte activo es definido como un proceso por el cual se transportan iones o moléculas en contra de un gradiente de concentración, y para ello se consume energía. El transporte activo se parece un poco a la difusión facilitada, ya que hace uso de proteínas transmembrana, solo que a diferencia de este tipo de difusión, el transporte activo impulsa el movimiento de los iones o moléculas en una única dirección. Ahora bien, el transporte activo se clasificará en dos según el origen de la energía utilizada. En primer lugar tenemos al transporte activo primario, el cual su energía proviene directamente de la escisión de ATP o de algún compuesto de fosfato de alta energía. Y por otro lado, tenemos al transporte activo secundario, cuya energía proviene de la energía potencial contenida en forma de gradientes de concentración que fue generada a partir de un transporte activo primario. Como mencioné, el transporte activo hace uso de proteínas transmembrana. Pues bien, estas proteínas reciben el nombre de bombas, y una de las bombas más importantes y estudiadas es la bomba sodio-potasio. En esta bomba, una enzima llamada sodio-potasio ATPasa transporta iones de sodio desde el interior de la célula al exterior y iones de potasio en el sentido inverso. Por esta razón, esta bomba es encargada de regular la concentración de ambas sustancias. Vamos a explicar el mecanismo de la bomba sodio-potasio. La bomba tiene tres puntos receptores en el interior de la célula, los cuales se unirán a moléculas de sodio, y dos puntos receptores en el exterior de la célula, los cuales se unirán a moléculas de potasio. Cuando los iones se unen a ambos lados de la proteína, esa proteína activa su función ATPasa. Esta activación conduce a la escisión de una molécula de ATP. Esta molécula se divide en difosfato de adenosina y libera un enlace fosfato de alta energía. La energía liberada conduce un cambio conformacional en la proteína transportadora, lo que termina por transportar los 3 iones de sodio al espacio exterior de la célula y los 2 iones de potasio hacia el interior de la célula. La bomba sodio-potasio es de las bombas más importantes, no es la única relevante en el organismo. El transporte activo secundario es generado a partir del transporte activo primario. Como sabemos, en el transporte activo primario se aumentó el gradiente de concentración, y el transporte de solutos que usen como base la energía en forma de gradientes de concentración formadas por un transporte activo primario se le conoce como transporte activo secundario. Las moléculas de soluto que son transportadas por el transporte activo secundario son capaces de arrastrar consigo una segunda molécula, y en función de la dirección de esa segunda molécula podremos clasificar el transporte activo secundario en dos: en cotransporte y en contratransporte. En esta presentación aprendimos que la membrana celular es la estructura fina que envuelve la célula y separa su contenido de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. Esta consiste en una bicapa lipídica que encierra las proteínas. Está compuesta por moléculas que contienen lípidos, proteínas y carbohidratos. Los tres tipos principales de lípidos de las membranas celulares son fosfolípidos, que son los más abundantes, el colesterol y los glucolípidos. Los tres tipos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. La señalización celular es el proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. La mayoría de las moléculas que participan son sustancias químicas, como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se unen a proteínas específicas, llamadas receptores, sobre la célula o dentro de ella. Las señales pasan de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica, como multiplicación o destrucción celular. Las 4 categorías básicas de señalización química
en los organismos multicelulares son señalización parácrina, la autócrina, la endócrina y por contacto directo. Hay dos tipos de transporte, activo y pasivo, por medio de los cuales carbohidratos, aminoácidos, nucleósidos e iones atraviesan la membrana plasmática y la bicapa de fosfolípidos. A continuación están las fuentes consultadas. Eso sería todo. Muchas gracias.